Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos, profesores, profesoras y estudiantes del DOSINAE. Es un honor para mí presentar a mi compañera coordinadora del énfasis de gestión de los recursos naturales de la UNED, Verónica Bonilla Villalobos, que también pues, nos conocemos hace algún tiempo. Por mi trabajo en la UNED, nos va a hacer la presentación de la restauración ecológica en áreas de protección en la microcuenca del río Maravilla y nacientes. La doctora Bonilla Villalobos cuenta con el grado y maestría en manejo de recursos naturales de la UNED y un doctorado en tecnología educativa. Desde el año 2006 labora en el programa de manejo de recursos naturales Marena de la UNED como docente, investigadora y directora de cátedra de Marena. En el área educativa pedagógica, ha participado con el SINAES, el Sistema Nacional de Acreditación para la Educación Superior, en el programa STEM of Costa Rica, las PAU, y en múltiples simposios sobre la evaluación de los aprendizajes y ha colaborado ampliamente en el proceso de acreditación de la carrera de manejo de recursos naturales, entre otros. En el área científica ha participado activamente en proyectos de restauración de ecosistemas terrestres y actualmente lidera el proyecto de restauración de manglares denominado Estado de la Conservación del Manglar Tibibes y su relación con los efectos del cambio climático. Tiene a cargo la estación experimental Los Llanos en la Garita de Alajuela, donde realizan valoraciones ambientales en suelo y agua. Ha participado en congresos internacionales, desarrollando temas relacionados a la restauración ecológica y ha publicado en temas de recursos naturales y en el área de la pedagogía, mostrando las relaciones directas entre ambas áreas. Así que es un gusto contar con la doctora Verónica Bonilla Villalobos, que nos va a hablar ahora. Muchas gracias a todos y muy especialmente a Verónica. Gracias, don Edwin. De verdad muy contenta de estar acá hoy con ustedes en este cierre de día, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos y todas, ¿verdad? Que espero que hayan disfrutado de este día, cada uno en sus diferentes áreas y exposiciones. De verdad que me parece súper enriquecedor cada proceso que han que han llevado a cabo entre ayer lunes y hoy, y bueno, lo que resta de la semana. Así que los invito a aprovechar cada una de estas conferencias y de cada momento, ¿verdad? Que estar acá y aprovechen a sus homólogos para hacer, digamos, esa vinculación con otros estudiantes, con otros doctores. ¿Verdad? Creo que esa parte es muy importante acá. Listo, sin más por el momento, voy a compartir pantalla. Sí, nada más. Perfecto, lo estamos viendo. Que nada más denme un segundito. ¿Listo? ¿Se ve la pantalla? Ahora no, antes sí lo estábamos viendo. Ok, vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Listo. Vamos a mover esto por acá. Listo, bueno, hoy quiero compartirles una experiencia de un proyecto de restauración ecológica que llevamos a cabo en el área de protección de la microcuenca del río Maravilla y nacientes del acueducto municipal de Jiménez, Cartago. Les cuento que esta experiencia que vivimos fue producto de fue una licitación pública, la cual que fue anunciada por el SINAC,
Y pues bueno, desde la UNED participamos un grupo de investigadores, ¿verdad? Pues fue por medio del SICOP, el Sistema Integrado de Compras Públicas para Costa Rica, y la UNED pues ganó este proyecto y es el cual voy a compartir hoy con ustedes. Me parece que es una experiencia interesante que pues algunos investigadores podemos optar para recabar fondos para las mismas instituciones en las cuales estamos trabajando. Bueno, contarles que Juan Viñas está ubicado en el cantón de Jiménez, más o menos antes de llegar a Turrialba, y aproximadamente un 85% de este territorio está cubierto por caña y café. Bajo este contexto de una licitación y de un proceso ya consolidado, pues planteamos los objetivos del proyecto y que fue desarrollar el proceso de restauración ecológica en la microcuenca del río Maravilla y en las nacientes del acueducto municipal de Jiménez. Esto mediante la implementación de estrategias de restauración. Se plantean 3 objetivos específicos. Uno era determinar esos sitios prioritarios para la restauración mediante la evaluación de multicriterio. Otro objetivo era implementar estrategias de restauración para la recuperación y rehabilitación de espacios. Y por último, pues fomentar la participación social en el proceso de restauración ecológica. El grupo que participamos en este proyecto, tenemos al máster Oscar Chacón Chavarría, él es geógrafo y máster en gestión ambiental, a María Auxiliadora Zúñiga Amador, licenciada en manejo de recursos naturales y máster en gestión de restauración del medio natural, ahora encargada de la cátedra de Sociedad de Ambiente, y la suscrita. Esto pues somos los miembros principales del proyecto de investigación y contamos, ¿verdad?, con la colaboración de varios grupos, el PROLAB, y de 2 compañeros del plan de la carrera de manejo de recursos naturales, quienes fueron los que nos ayudaron a hacer todo el tema de vuelo de drones, identificación de imágenes aéreas, etc. Entonces, eso porque es importante siempre mostrar quiénes fueron los participantes en los diferentes proyectos. Cada persona pues tenía sus responsabilidades dentro del proceso de investigación. Es importante tener presente, bueno, como algunos de ustedes deben de saber, todo proceso de restauración ecológica, para que éste sea exitoso, debe vincularse con los diversos sectores de influencia del proyecto en el que se está haciendo. En este caso, pues nosotros vinculamos con estudiantes de la universidad, con miembros de la comunidad en las diversas etapas, y así como otros gestores como la municipalidad y otros miembros de la comunidad y activistas, digamos, de procesos ambientales y medios de difusión. Un poquitito sobre la contextualización del proyecto. Este se llevó a cabo, fue un proyecto, una licitación que estaba para 2 años, se dio entre el 2021 y 2022. Acá podemos visualizar la microcuenca del río Maravilla y esos puntitos por acá es el área de influencia del proyecto. Las áreas de acción del proyecto eran las nacientes municipales, ¿verdad? Entonces por acá por aquí están ubicadas algunas, y las áreas de protección del río Maravilla, ¿verdad? La idea pues era trabajar los diferentes usos de suelos distintos a bosques. Que para iniciar siempre es importante en un proyecto de restauración y bueno, y en muchos otros proyectos, pues tener un diagnóstico. Ocupamos conocer cómo está, ¿verdad? Entonces para ello, con ayuda de los compañeros geógrafos y cada uno en su especialidad, pues se hicieron análisis de imágenes aéreas, ¿verdad? De las municipalidades, de las nacientes municipales, y esas son algunas. Acá podemos visualizar, se hace un buffer de 100 metros y se hace otro buffer de 200 metros para analizar justamente qué es lo que había dentro de esa zona. El buffer de 100 metros corresponde a la ley forestal 7575 y la ley de aguas dice que son 200 metros. Entonces se hace ambos buffers,
¿verdad? Y se analizan. En campo, bueno, una vez que tenemos eso, vamos a campo y corroboramos lo que vimos desde arriba, ¿verdad? Entonces tenemos pastos, tenemos hortalizas, tenemos una parte urbana, ¿verdad? Teniendo presente que esos son áreas de protección de nacientes. Pues todo eso nos encontramos en el camino. De ahí la importancia siempre de verificar en campo lo que vamos a identificar en imágenes aéreas u otras. Ya en campo, pues identificamos suelos desnudos, ¿verdad? Está dentro del área de protección de la naciente. Esos suelos desnudos son trabajados por hortalizas, ¿verdad? Siembran hortalizas acá, vimos papa, vimos repollo, ¿verdad? Y otras cosas por acá. Entonces, esas son algunas imágenes de las nacientes que estuvimos por ahí haciendo los análisis respectivos, conociendo, identificando las áreas que estaban degradadas, cómo estaban, conociendo, mapeando esa primera parte. Por acá, pues identificamos también áreas que están completamente degradadas, o sea, que no hay nada, que están en suelo desnudo, ¿verdad? Identificamos qué es lo que tenemos que empezar a analizar. Acá ya visualizamos, hacemos un análisis un poquito más profundo, ¿verdad? Y viendo lo que son las nacientes municipales, que se supone que son áreas de protección, vemos que está inmerso una serie de fincas. Hay un montón de fincas privadas que están dentro del área de protección. Bueno, dentro de los procesos de restauración ecológica siempre es importante incluirlos a todos, ¿verdad? Todos los miembros, como decía al inicio, que están dentro del área de influencia del proyecto. Acá se trató siempre de conversar con ellos, y sensibilizarlos del proceso de restauración y la importancia, ¿verdad? Para ellos, para la comunidad y bueno, para todos en general, ¿no? Sin embargo, siempre nos vamos a encontrar, bueno, personas que están anuentes a colaborar en los procesos y nos vamos a encontrar aquellas que no. Pues algunas nos decían que, bueno, que si nosotros le pagábamos, podríamos entonces, ellos podrían sembrar algunas especies, ¿verdad? Entonces, por ahí encontramos ciertas cosas interesantes que se deben de manejar dentro de los procesos, ¿verdad? El trabajo con la comunidad, con los siempre es un poco difícil en algunos casos, ¿verdad? Pero siempre es importante involucrarlos dentro de los procesos, ¿verdad? Sensibilizarlos y poco a poco ellos van entendiendo y analizando y viendo la necesidad. Y cuando uno se va sumando y luego el otro propietario se va sumando y así sucesivamente, y ven esos cambios, pues ahí poco a poco pues van accediendo una u otra. Un tema importante de tomar acá en cuenta es que, bueno, esto es una licitación pública. Al ser así, los recursos del Estado no se pueden dar o no se pueden utilizar en áreas privadas. Entonces también ahí había una negociación importante de poder trabajar de diferentes formas. Dentro de ese diagnóstico, pues siempre es importante y es sumamente importante dentro de los procesos de restauración y rehabilitación de ecosistemas, identificar el área de referencia, ¿verdad? Y pues realizamos diversos recorridos en toda el área. Esto nos acompañaban personeros de la municipalidad y algunos estudiantes, algunos miembros de la comunidad inclusive. Teníamos un estudiante del tecnológico, un estudiante de la UNED que viven ahí en Juan Viñas y que siempre estuvieron como anuentes a participar dentro del proceso de restauración. Ellos fueron los que nos guiaron a todos esos sectores que estuvimos haciendo los diferentes levantamientos de especies que son más representativas de la zona. Acá, simplemente como para visualizar, identificamos una serie de especies para la restauración de las nacientes. Estamos hablando acá solo de las nacientes. Entonces acá se generó una lista importante de esas especies y muy importante los usos que se le da. Posteriormente se hace el análisis, bueno, ahorita vamos a ver unos mapas,
pero posteriormente se hace también el análisis a nivel general. Realizamos diversos recorridos por toda la zona, haciendo un levantamiento de especies, ¿verdad? Especies presentes, y se fueron contabilizando uno a uno y luego se clasifica en árboles, arbustos y herbáceas. La idea de esto es pues tener cuáles son esas especies prioritarias para la restauración según esos estratos, ¿verdad? Logramos identificar 186 especies en total, ¿verdad? Entre las especies del bosque de referencia, o de, los bosques, de las áreas de referencia que teníamos, porque no solo tenemos una, sino, bueno, fuimos identificando todas y pusimos una lista general, ¿verdad? Que nos permitía tener como un rango mayor de cuáles son las especies de la zona. Algunos usos era sumamente importante tenerlos presentes, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a utilizarlos dentro del área de trabajo, ¿no? Que sean de control de erosión, que fuesen, que atrayeran mariposas o murciélagos o aves, ¿verdad? Siempre era importante tener presente esas especies con sus usos. Así también íbamos priorizando cuáles eran esas especies que podíamos utilizar. Ok, el tema de la priorización. O sea, ¿qué es un proceso de priorización? Un proceso de priorización busca identificar esos sitios más importantes de acuerdo con los objetivos establecidos en la investigación, ¿verdad? Para este caso, lo que buscábamos era determinar esos sitios más importantes para restaurar por medio de identificación y selección de una serie de criterios. ¿Cuáles eran esos criterios? Los criterios para la restauración según los servicios ecosistémicos. Entonces, tomamos en cuenta fijación del sedimento, restauración productiva mana-café, impactos pastos a bosque, los sitios prioritarios de restauración según el impacto USN. Okay. ¿Qué pasa? Okay, con esta información, lo que se hace es que se establecen una serie de criterios. Posteriormente se hace toda una parte matemática y de análisis espacial, donde, bueno, esto lo hacen los compañeros especializados en este sector, en esta parte, donde generan y hacen todas las operaciones matemáticas por acá y nos generan un mapa, ¿verdad? Este mapa va a ser el mapa de priorización de restauración, que lo que busca es caracterizar y para mejorar también la cobertura boscosa dentro de la parte de protección hídrica, que es lo que veníamos trabajando por acá. Generar ese mapa, pues, con varios insumos que se tuvieron en su momento, sale que la prioridad alta son de 8 hectáreas con 61. La prioridad media hay 17.62, hay una prioridad baja de 1.51 y una reducida de 11.73. Por ahí lo vamos a ver. Por acá, lo que visualizamos es lo siguiente. Ok, ya estamos siempre dentro de la parte del diagnóstico y pues se hacen los recorridos en toda la parte hídrica. Ya tenemos la parte de prioridad alta, ya se identificaron cuáles son las zonas y se empiezan a hacer los recorridos en campo, ¿verdad? O sea, en todas las recorridas en campo y vamos identificando, por ejemplo, el cauce del río y podemos visualizar acá, tenemos café en ambos lados, tenemos caña, tenemos pastos también. Entonces, todo esto lo vimos, salió en los mapas y posteriormente lo corroboramos en campo. Y visualizamos que en café tenemos 2.07 hectáreas de café. En caña de azúcar tenemos un poquito menos, 0.57, y hortalizas tenemos 0.26. Algunos resultados de la priorización. Aquí los comentaba, aquí hay dos mapitas, así no se ven, pero bueno, estos dos mapitas es donde tenemos como resultado el uso de suelo, ¿verdad? Entonces, por acá visualizamos, o sea, una vez que se hizo el análisis de priorización, entonces tenemos en la parte más café, vemos que hay café. Por acá tenemos caña de azúcar, tenemos hortalizas, por acá, y tenemos pastos. Por acá visualizamos el mapa donde está la evaluación de multicriterio
Y vemos que la parte en rojos, por acá se ven roja, todas estas partecitas de acá, son las que, según la evaluación multicriterio, son las partes prioritarias para la restauración ecológica en este proyecto. Dentro de los procesos de restauración ecológica, aquí pues ya empezamos, ya una vez que tenemos todo mapeado y ya identificamos cuáles son esas áreas prioritarias, ya hicimos los recorridos en campo, ya identificamos cuáles eran, identificamos qué estrategias, en algunos casos, qué estrategias se podían utilizar, ¿verdad? De pronto tenemos una idea de utilizar X o Y estrategia, ya en campo, ya cuando estamos ahí, pues hay que modificarlos algunas por las condiciones, por el acceso inclusive, ¿verdad? Entonces, bueno, esos procesos de restauración, todo esto va saliendo en el camino. Algunas técnicas que utilizamos las perchas, utilizamos madrigueras, siembra directa, traspaso de especies, recuperación de especies y otras. Otra técnica que utilizamos también fue la forestería análoga, que esto lo que busca es describir la estructura arquitectónica de un bosque o un sitio en el que vayamos a trabajar, con el fin de realizar una evaluación de especies existentes y faltantes. Entonces tomamos el área de referencia y hacemos un muestreo de qué es lo que hay en esa zona de referencia, y luego utilizamos en AF2, utilizamos el área donde vamos a trabajar, en la hora que vamos a restaurar, qué es lo que hay, qué es lo que está presente. Bueno, aquí se trabaja una fórmula y decimos, bueno, que lo idóneo es esto, ¿verdad? Acá vienen los símbolos y lo que significa cada una. Lo idóneo es esa brecha. ¿Qué pasa con esa brecha? Bueno, esa es una guía que nos va, o es un escenario idóneo, una guía que vamos a tener para los procesos de restauración. Sin embargo, para llegar a cumplir eso, vamos a requerir de un proceso bastante largo. Recordando que los procesos de restauración, al menos para ver ya resultados más tangibles, ocupamos al menos 5 años. Este proyecto fue solamente 2 años, pero bueno, así estaba establecido en la licitación. Sin embargo, para ver resultados más fehacientes, ocupamos por lo menos 5 años. Otra de las cosas es manejar los agentes perturbantes y controlarlos en esos procesos. Es sumamente importante para ver justamente escenarios idóneos. Porque si trabajamos y sembramos y tenemos estrategias, todo muy bonito y todo, pero no le damos seguimiento y monitoreo a esos agentes perturbantes, no lo vamos a lograr. O sea, no va a ser un proyecto exitoso. Pero entonces hay que tener siempre presente ese. Tomando en referencia lo que les comenté al inicio, que al ser una licitación pública y trabajar con recursos del Estado, no podemos intervenir utilizando esos recursos en áreas privadas. Pues bueno, tuvimos algunas otras estrategias y métodos de adquisición de las especies, ¿verdad? Para evitar eso. Utilizamos la estación experimental Los Llanos para hacer alguna viverización de algunas especies, que las reproducimos por estacas. En otros compramos algunas especies. Esto lo identificamos algunos viveros, especialmente manejados y administrados por mujeres en la zona. Tuvimos especies donadas, con el ICE estuvimos coordinando, desde el SINAC se coordinó, y pues nos donaron algunas especies. Y algo interesante fue el rescate de especies nativas en los sectores de las nacientes y otros. A ver, siempre hay que buscar la forma de cómo avanzar en estos procesos, en estos proyectos. Había un espacio donde introducían camiones, ¿verdad? Entonces alrededor, la municipalidad siempre necesita mantener esos espacios libres por alguna emergencia para acudir inmediatamente a las nacientes. Entonces siempre tenían que mantener limpio eso. Ahí, dentro de los recorridos, identificamos algunas especies que nos servían realmente para poder sembrarlas e utilizarlas dentro de la misma zona, dentro del mismo sector de las nacientes, lo cual pedimos autorización al SINAC. Paradójicamente, aunque sea del SINAC el proyecto, ¿verdad? La licitación, pero bueno, pedimos un permiso de colecta y pudimos trasplantar y utilizar esas mismas especies dentro de las nacientes, ¿verdad? Entonces ahí también
nos asegurábamos de una buena, ¿cómo se dice? Que las especies realmente estuvieran dentro del mismo sector y de su éxito de reproducción. Acá solo para mostrarles, ¿verdad? Aquí es como más clarito el mapa, y recordando que el color rojo es prioridad alta, ¿verdad? Amarilla es media, ¿verdad? Y entonces acá lo que vamos como mostrando es lo que hemos venido interviniendo. Entonces, el zacate gigante estaba en la mayor parte de la zona, ¿verdad? Que lo fuimos eliminando. O sea, teníamos que eliminar y ver cómo controlábamos este agente perturbante para poder iniciar con los procesos de siembra, ¿verdad? Entonces acá algunas fotos de todas las intervenciones que fuimos haciendo en las áreas. Sin embargo, bueno, aquí podemos ver el bosque ripario, aquí tenemos el heliotropo, aquí encontramos algunas inconsistencias dentro de los procesos, las caminatas que hacíamos, ¿verdad? Dentro del margen del río, en el margen del río, alguna gente pues que había ingresado ilegalmente y pues tenía sus cultivos, se habían anillamiento de los árboles. Todo esto fue denunciado en SINAC también. Vamos. Aquí continuamos igual, vemos más zacate gigante, tenemos vegetación riparia, ¿verdad? Y así sucesivamente. Así fuimos como identificando y mostrando algunas áreas de la zona de trabajo, ¿verdad? Todo el proceso, todo lo del área de proyecto de restauración. Acá también. Aquí lo vamos viendo, aquí tenemos todavía área prioritaria, aquí fuimos interviniendo, y ya por acá algunas áreas también. Esas son imágenes tomadas con el dron. Y acá, bueno, vimos la necesidad y también lo conversamos con el SINAC y con la municipalidad. A ver, aquí había como una caballeriza y un ranchito, ¿no? Y estaban metidos ilegalmente, fueron desahuciados, los quitaron de ahí, los desalojaron, y bueno, entonces nos pidieron que podíamos intervenir ahí sembramos más o menos 98 a 101 individuos, ¿verdad? Y en esta parte, aunque no era área prioritaria, pero bueno, ahí contribuimos un poquito. La mayor parte trabajamos aguas arriba, según especificaciones pues directamente del proyecto como tal. Métodos de siembra que utilizamos, bueno, utilizamos siembra directa, utilizamos técnica 3 bolillos en ciertos sectores, utilizamos perchas, como les mencioné hace un rato, ¿verdad? Pusimos diferentes perchas en diferentes sectores, por aquí se ve una. Y utilizamos estacas, algunas estacas. Acá, dentro de la zona de prioridad, teníamos un sector que se llama sector Poza La Mica. Como les mencionaba, en 85%, Juan Viñas está rodeada por caña y café. Por lo tanto, la comunidad no tiene centro o un lugar de dispersión, ¿verdad? Lastimosamente es uno de los lugares con un mayor índice de suicidios, ¿verdad? Y bueno, ese sector era sumamente importante trabajarlo para beneficio de la comunidad. Por tanto, pues fue el primer sector que empezamos a intervenir, el más fuerte, por cierto, también, y se hizo un proceso de limpieza del zacate gigante, de Penicetum purpureum. Se hizo, estaba completamente cubierto de este zacate, ¿verdad? Es una especie sumamente invasiva. Y bueno, fue un trabajo arduo, aquí trabajamos varios compañeros, y no solo de la UNED como tal, sino también los mismos miembros de la comunidad estuvieron ahí presentes. ¿Qué se hizo? Bueno, acá empezamos una vez que eliminamos ese zacate, que había que darle seguimiento y mantenimiento, ¿verdad? Continuo realmente, pues utilizamos estacas de la Titonia diversifolia, que es una especie que se utiliza para muchas cosas, para el control de la erosión, por su amplio sistema radicular, es utilizada como rompevientos,
Además son especies melíferas, ¿verdad? Entonces son fuente de néctar y de polen para las mariposas, las abejas, ¿verdad? Dan sombra y ocupamos realmente sombra en estos sectores para poder controlar un poco este zacate, ¿verdad? Y bueno, lo utilizamos también como cerca vivas, tanto en los márgenes del río y la delimitación de cultivos de café. Bueno, anteriormente les mencioné que sí, efectivamente utilizamos de la lista que identificamos 186 especies, sembramos 101 de estas, las cuales 20 correspondieron al gremio de árboles, de 22 familias, 32 especies de arbustos, de 14 familias, 25 especies herbáceas, de 19 familias y 2 especies de lianas correspondientes a una familia. Por acá, bueno, datos en realidad del hábito de la cantidad que utilizamos. En total sembramos 5.660 individuos. Algunos resultados maravillosos, ¿verdad? Y que nos hacían completamente feliz cuando ya empezamos a ver esos cambios, a pesar de que fueron solamente 2 años. Completamente cerrado, ¿verdad? Los lugares, esa no se ve mucho, pero realmente era completamente cerrado. La intervención que teníamos que hacer constantemente, ¿verdad? Porque luego aquí teníamos una especie, aquí un individuo, aquí otro individuo, por aquí hay otros, y cuando íbamos 15 días o una semana después, otra vez el zacate estaba tapando. Entonces, el seguimiento es muy importante para evitar la mortalidad de los individuos. Y acá ya vemos completamente la Tithonia floriana, ¿verdad? Y ya va disminuyendo el crecimiento del zacate gigante. Por acá también visualizamos lo mismo, completamente cerrado, puro zacate, ¿verdad? Toda esta otra parte, y ya conforme fuimos eliminando el zacate, ya podíamos encontrar, por ejemplo, esas son una especie sembrada, un huitipe, que ya se ve más grande, se ve mejor. Y por acá tenemos otras titonias por acá, donde va habiendo un cambio radical realmente en este corto tiempo. Igual acá, aquí vemos la titonia ya floreada, ¿verdad? Y esos cambios se visualizan, digamos que rápidamente, digamos en 2 años, pues ya vimos inclusive listas para poder estaquear esas titonias y poder utilizarlas en otros sectores. Recordando que esta la utilizamos en su mayoría para sombra, para poder controlar el zacate gigante. Aquí tenemos, ¿verdad? Esa es una especie originaria de las planicies tropicales de África y es sumamente invasiva. De 15 días ya está otra vez aquí, el zacate gigante, grandísimo, y íbamos con mucho cuidado identificando dónde estaban las especies, los individuos que ya habíamos sembrado, ¿verdad? Para no cortarlos y empezar a hacer el mantenimiento, ¿verdad? Realmente los procesos de restauración son lindos, sus resultados, pero son bastante pesados, ¿verdad? Especialmente éramos un grupo de tres profesionales que estábamos ahí, 3 investigadores, con ayuda de los estudiantes y algunas personas de la comunidad. En cuanto al cultivo del café, bueno, acá lo que hicimos fue conversar con los dueños de la hacienda para solicitarles colaboración y poder sembrar dentro del área de protección, y paradójicamente, ¿verdad? Se supone que eso no se puede utilizar para siembra, pero bueno, esas son las cosas que pasan. Y bueno, llegamos a arreglos, negociaciones, y pudimos sembrar dentro del área de protección. Sembramos algunos individuos que le íbamos dando seguimiento, con el entendido, digamos, que nos pasaba muchas veces que hacíamos esto y cuando llegaban los trabajadores, pues echaban químicos y cuando llegábamos las plantas estaban quemadas y muertas, ¿verdad? Entonces otra vez teníamos que volver a hacer. Fue un constante trabajo arduo, ¿verdad? Hasta que logramos sensibilizar un poco a los dueños, digamos, de la hacienda y algunos administradores del proceso de la hacienda también, que nos ayudaran con el manejo de los agroquímicos y poder sembrar, digamos, y poder tener éxito en la siembra de las especies. El tema, la invasión de las áreas de protección,
¿verdad? Aquí vemos humo, aquí había un señor que ingresó y simplemente taló lo que había y tenía sus sembradíos, ¿verdad? Tenía como área, eso era un cultivo de maíz y luego tenía tubérculos. Y bueno, ya también conversamos con el SINAC. El SINAC nos colaboró en contactar a las personas, las sacaron, ¿verdad? Y bueno, ya pues pudimos intervenir en esas áreas. Esperemos que estén bien bonitas. Productos lindísimos que nos llena de felicidad realmente, porque cada vez que íbamos y veíamos la planta crecer, como que tenía una hojita nueva, una florcita, pues ya era un esfuerzo ganado ¿verdad? Y aquí podemos ver el crecimiento de esas. Aquí tenemos una Amelia Patterson, que fueron sembradas pequeñitas y vea lo grande que están, ya floreadas, ¿verdad? Por acá, creo que, como no distingo qué era, pero ve el tamaño, digamos, de este. Acá tenemos un guarumo. Muchos de estos guarumos, los estudiantes que conocen en la UNED, nos encontramos unos guarumos pequeñitos entre los adoquines, los sacamos, los llevamos para allá, porque si no hubiesen sido cortados por el muchacho de jardinería, digamos, de la universidad, y pues aquí están. Después de ser chiquititos, aquí los encontramos por acá, y aquí tenemos un huitite también. Vean este huitite aquí y vean el zacate cómo está, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a cortar. Este huitite estaba completamente tapado y empezamos, pues ya lo identificamos. Todos tienen su marquita, lo que pasa es que luego ya uno no los encuentra, ¿verdad? Pero ahí va uno identificando y va limpiando y cortando el zacate gigante. Floración. Felizmente, cada vez que veíamos esto, nos llevábamos más de orgullo todavía del proceso que estábamos haciendo. Y pues lindísimo ver las abejas y ver la polinización y todo por ahí, las mariposas, o sea, increíble proceso después de ver todo eso cubierto de zacate gigante. En cuanto a la educación ambiental y participación ciudadana, que fue uno de los objetivos, pues bueno, como les comentaba al inicio, pues el 21 estábamos en medio de la pandemia, fue un poco complicado, pero bueno, estuvimos trabajando con algunos miembros de la comunidad y por acá vemos, la gente estaba muy emocionada con el proyecto, los cuales nos estuvieron presentes en el involucramiento, digamos, de la siembra de ciertas especies. Los grupos Provida, Scout y vecinos en general, aquí son algunas fotografías, ¿verdad? Cuando estaban sembrando, cuando estábamos limpiando, realmente nos llena de satisfacción, ¿verdad? Y al saber más que todo también que esos procesos de restauración, sin el apoyo de los miembros de la comunidad, esto no es posible, porque al final ellos tienen que involucrarse de lleno en el proceso para que se continúe. Acá familias y grupos colegiales y escolares, ¿verdad? Que nos ayudaron en el proceso. ¿Verdad? Fue increíble ver la participación de estos niños, ¿verdad? Y inclusive se sabían los nombres de las plantas y todo. Fue increíble todo este proceso de sensibilización que se dio. Por acá unas fotos adicionales. Adicional a todo esto, pues decidimos hacer algo adicional, que era un sendero multisensorial, que a través de la Tithonia diversifolia, de la Amelia Patterson y otros, buscamos hacer este sendero. Por acá vamos a ver, ok, acá pusimos algunos rótulos. Estos rótulos tienen esta información, tienen un QR, la persona puede escanearlos y les daba información les daba información de la especie, de cada una de las especies, del tacto, de la verdad, tenían, por ejemplo, ellos podían tocarlas y las características de esas especies. Y bueno, y muy interesante, se probó con algunos miembros, se vendaban los ojos y bueno, súper bonito. Esperemos que lo estén aprovechando, ¿verdad? Eso se hizo como, se hicieron rotulitos con esta información.
Información de ese tipo se compartió con los miembros de la comunidad. Ellos hicieron un chat, ¿verdad? De restauración, y entonces se les estaba mandando constantemente información de este tipo para que ellos supieran las especies que se estaban sembrando, el por qué se estaban sembrando, cuáles eran esos usos. Entonces se compartió, ¿verdad? Y fue muy enriquecedor. Por lo menos estaban muy contentos con esa parte. Medios de divulgación, pues bueno, la misma gente de la comunidad, pues se ve que hay una apropiación del proyecto, hicieron una página de restauración, ¿verdad? Estuvo Repretel por allá, tomó algunos videos interesantes y algunas publicaciones adicionales que realizamos desde la UNED. Bueno, acá no sé si pueden escuchar el video. Sí, no. No, no se escucha. Ok, entonces continuamos. Por acá tenemos parte de la sensibilización también con personas adultas mayores que llegaban a visitar, a ver qué estábamos haciendo. En algunos casos siempre se invitaban, por ejemplo, en el chat. Ellos llegaban a ver qué estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, y compartían con nosotros espacios interesantes e importantes, ¿verdad? En la siembra y en la explicación del uso de las diversas especies. También participamos en la feria ambiental, ¿verdad? Y entonces pues trabajamos con niños de kinder, pre-kinder y escolares. Por acá también algún otro material de difusión del proyecto que fuimos mostrando, que toda esta información la fuimos compartiendo, importante con los miembros de la comunidad. ¿Para qué? Para que se apropiaran realmente del proyecto, qué es lo que estábamos haciendo, por qué lo estábamos haciendo y cuál es la importancia y la necesidad de ello. Eso es sumamente importante. Bueno, por acá algunos videos adicionales que se hicieron, se hizo una difusión del proyecto, de cómo lo hicimos, de quiénes éramos, de todo el equipo, no solo de la UNED, sino por fuera que estábamos trabajando en este gran proyecto. Dificultades y lecciones aprendidas. Estimosamente tuvimos un evento de esta magnitud, ¿verdad? Con ello, pues, perdimos muchas especies que habíamos sembrado. Ese mismo día en la mañana estuvimos trabajando. Habíamos sembrado en todo ese sector, en todo el borde del río. A eso de las 10:30 empezó a llover un poco más fuerte. Salimos de ahí, porque ya estaba lloviendo un poquito más fuerte. Y a escaso una hora y media se dio esta cabeza de agua, toda esta parte. Fue sumamente impresionante, ¿verdad? Pero bueno, son eventos hidrometeorológicos que pasan, que en los procesos de restauración en este caso, tenemos que lidiar con ellos y buscar formas de trabajo diferentes para poder avanzar. Les comentaba dificultades, bueno, el tema de invasión del área de protección, ¿verdad? Toda esta parte está sembrada. En una fotografía lo vimos desnudo, aquí lo que tienen es repollo, el zacate gigante, complicadísimo de manejar, que identificamos que a través de la titonia podemos manejarlo por el rápido crecimiento y la sombra que da, ¿verdad? Y la invasión en el área de protección, el café. Cultivos como la caña completamente dentro del área de protección también, ¿verdad? Interesante porque, a ver, en el área de la Poza La Mica, como les comentaba, que es un centro de recreación de la comunidad. De ahí, por un lado, estaban más fascinados, les gustaba más, que estaba más limpio, más bonito, pero por otro lado, en las noches hacían fiestas, algunos, ¿verdad? Entonces topábamos con dificultades con el tema de botellas, mucha basura, muchas cosas. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad iban a recogerlos al día siguiente y ya, bueno, hicieron toda una estrategia interesante por ellos mismos, ¿verdad? Para ver cómo solventaban esta situación. Bueno, aquí estaban los cultivos de hortalizas y la invasión. El anillamiento, ¿verdad? Lo vimos constantemente.
para eliminar ciertas especies, que ya eso pues obviamente se sale de nuestro rango en ese momento. Ya se hizo, se hizo se le indicó al SINAC lo que estaba sucediendo y ya ellos procedieron a realizar sus movimientos ahí. Bueno, igualmente en la Costa de la Minca, aparte de la basura y todo el asunto, pues subimos algunas de las especies que habíamos sembrado, pues las arrancaban, las tiraban por allá, ves, aquí las vemos botadas, aquí algunas personas se llevaban las matas para la casa, y entonces ya después nos decían, y bueno, siempre dentro de estos procesos, pues es, yo diría, iba a decir una lucha, pero al final es un proceso de concientización, ¿verdad? Poco a poco se va dando. Y esto especialmente cuando hablamos de periodos largos, ¿verdad? Eso realmente pues, fuimos 2 años, y en esos 2 años logramos bastante. Pérdida de las siembras, lo que les mencioné hace un ratito ahora en el video, no sé si se logró ver, pues todo lo que habíamos sembrado ahí, pues se perdió, ¿verdad? Estamos hablando de muchos individuos que sembramos por ahí. Posteriormente dragaron el río también, entonces otra vez pérdida de otras especies que sembramos ahí, pero bueno, es parte de los procesos, solo que se los muestro para que sepan de las cosas pues que se llevan en campo y que pasan y que hay que seguir adelante. Acá les comentaba, ¿verdad? Que acá se hizo siembra más o menos de 96, 181, 101 especies, no, individuos, perdón. Se sembraron un montón por acá, ¿no? Y después nos llamaron y nos dijeron que así lo habían dejado. O sea, después de que hicimos toda la intervención, ¿verdad? Quedó así. O sea, todo el esfuerzo y el trabajo que se había hecho se perdió. Volvemos a lo mismo, son cosas que pasan. Mala comunicación, por decirlo de esa forma, o no sé, pero simplemente, bueno, volvimos a intervenir el área, volvimos a sembrar, ¿verdad? Y esperemos que esté bien bonito en este momento. Cosas que pasan. Ay, perdón. Ok, al otro lado, acá, después del puente, en ese sector, vemos que está un sector del río, es de un vecino, que bueno, en conjunto con el SINAC, nos conversamos y van a ayudar a trabajar esa parte del río por el tema de las inundaciones y la erosión y todo el asunto. Intervenimos esa parte. Paradójicamente, también algo pasó en el cantón, y entonces unos deslizamientos agarraron la tierra y la fueron a dejar ahí. O sea, todo lo que daba de sembrar nuevamente se perdió, ¿verdad? Igual, cosas que pasan, falta de comunicación, etcétera, pero puede pasar en cualquier momento, en cualquier otro proyecto. No deja de doler, y me dice, uy, todas las especies, los individuos que sembramos se perdieron, pero parte de las lecciones aprendidas de cómo sobrellevar este tipo de situaciones. Y finalmente, pues, vinculamos este proyecto con los objetivos de ODS, ¿verdad? Ahí. Con los objetivos de ODS, con el 3, salud y bienestar, con el 4, educación de calidad, el 6, agua limpia y saneamiento, con el 2, que es consumo y producción sostenible, y con el 13, que son acción por el clima. Tenemos que, el último creo, vida de ecosistemas terrestres. Ok, de mi parte, esta es como contarles un poquito la experiencia que tuvimos desde el proyecto. Si alguno tuviese alguna pregunta, con muchísimo gusto, y estamos para servirles. Muchas gracias por la presentación, Verónica. No sé si alguno puede levantar la mano, puede participar o escribir por el chat y yo le diría la pregunta. Don Cristian Moreira Segura. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Verónica, un gusto escucharla y verla a la distancia nuevamente. Hola, don Cristian.
Muy amable por su Sí. presentación. Siempre este tipo de temas son muy ricos en un programa doctoral, máximo cuando es un programa tan amplio que abarca muchas áreas y que normalmente se relaciona con áreas un poco más, eh, ¿cómo llamarlo? Que dejan un poco de lado el elemento social, ¿verdad? Y de alguna manera premian la investigación científica pura y dura, lo cual está bien también, ¿verdad? Este comentario lo hago porque me llama poderosamente la atención cómo en su presentación usted hace una inclusión muy bonita de esa participación de la comunidad, de las zonas aledañas, de la gente circundante donde se desarrolla el proyecto y no los deja por fuera, ¿verdad? Que es un elemento sumamente importante. Estos procesos de investigación a veces es más sencillo, voy a usar esa palabra aunque no quiero arriesgarme a utilizarla, es mucho más sencillo trabajar con comunidades biológicas, con plantas, que con grupos comunales y con grupos organizados, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que usted tal vez desde su experiencia nos comente ¿cuál ha sido su vivencia de trabajar con estos grupos organizados o desorganizados? No sé cuál ha sido la, la tónica, que normalmente son heterogéneos, que tienen personas con niveles escolares muy diversos, incluso sin grados de escolaridad altos, ¿verdad? Y que tienen la responsabilidad, pues, de no solamente vivir en esa comunidad, sino aportar en esos procesos de restauración ecológica. Y quisiera también que parte de su experiencia nos comente, tenemos aquí algunos estudiantes que están ingresando al programa con un enfoque que todavía no está claro, pero que tiene un componente a todas luces de educación ambiental, de didáctica ambiental, ¿verdad? Que tiene todo ese componente de transformación social a partir de resultados de investigación. Entonces, yo quisiera que usted desde su experiencia y a partir de las vivencias de este proyecto, les comente a ellos más que a nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es esa vivencia, digamos, de trabajar también con procesos de educación ambiental o procesos de educación en general con estos grupos organizados y cuáles son los puntos favorables de hacerlo? Esto lo digo porque nosotros tenemos diferentes énfasis y hay algunos que son muy enfocados en un área particular y tenemos un énfasis que es el de gestión de cultura ambiental, que es el que tiene tal vez mayor flexibilidad, por decirlo de alguna manera, y parte del hecho de incorporar esos grupos sociales. Entonces yo quisiera que tal vez usted nos dirigiera unas palabras al respecto para motivar a los muchachos e instarlos a que incluyan dentro de lo posible estos elementos sociales, estos grupos organizados y que lo hagan de una manera científica, de una manera rigurosa, igual que hacen los ensayos de laboratorio o los trabajos de campo. Muchísimas gracias, Verónica. Con mucho gusto, doctor Moreira. Sí, vieras que antes de profundizar en este tema, creo que siempre que vayamos a hacer un proyecto de este tipo o proyectos que involucren a la comunidad, ¿verdad? Siempre hay que conocer el contexto, ¿verdad? Ver en dónde estamos trabajando, ver cuál es la realidad realmente de ellos, ¿verdad? O sea, cuando nosotros nos damos cuenta realmente que en su mayoría, pues más del 85% de este lugar, pues pertenece a un hacendado, ¿verdad? Y que, ¿verdad? Entonces imagínense que la gente que está trabajando ahí, la mayoría solo trabaja para ellos, trabajan para la zafra, tienen zafra tanto tiempo, y luego ya se quedan sin trabajo. O sea, hay un montón de condiciones importantes de tomar en cuenta. Una que me llamó mucho la atención, a ver, no que me llamó la atención, realmente me sorprendió y me dolió, ¿verdad? Es saber que es uno de los lugares con mayor índice de suicidio. ¿Verdad? Nosotros decíamos, tenemos que hacer algo adicional, ¿verdad? Se salía digamos, del proyecto como tal, pero yo dije, no puede ser. O sea, no puede ser esto, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque su contexto y su realidad es súper complicada, ¿verdad? Porque no tienen trabajo. Bueno, dicho lo anterior, los procesos de restauración, en su mayoría,
todos deberían involucrar a los miembros de la comunidad para que un proyecto de estos sea exitoso. ¿Por qué? Porque nosotros como investigadores sembramos la semilla, pero los miembros de la comunidad son los que tienen que seguir. Nosotros esperamos haber sembrado la semilla, aunque fuese en un periodo tan chiquito, ¿verdad? Que eso fue lo que tratamos de hacer por medio de la divulgación, del involucramiento de la comunidad, que además estaban deseosos de ser tomados en cuenta. Vean lo interesante que es, ¿verdad? O sea, si es que nosotros queremos participar en algo, nosotros queremos hacer, ¿verdad? Entonces, hay que escucharlos, hay que saber escuchar. A veces, como investigadores, de pronto nos ponemos como a los caballitos, ¿verdad? Y solo vemos lo que dice la teoría y nos vamos en eso. Pero cuando llegamos a la realidad, es otra. Nosotros planteamos un proyecto de restauración. Cuando llegamos a la realidad, cuando empezamos a caminar ahí, dijimos, ok, la cosa hay que modificarla un poco porque no es tanto como decía. A veces tomamos decisiones desde el escritorio y no vamos al campo y no sabemos qué es. Entonces ahí es donde hay que tener ser permisivo en eso y decir, ok, sí, está bien, modifiquemos esto. Nos dimos cuenta de esas debilidades que ahora, ¿cómo hacemos para involucrar a la comunidad? Que se va a enfrentar a unas situaciones complicadas, sí, como se las mostré anteriormente. Bueno, ¿eso qué nos dice? Hay que seguir trabajando en procesos de divulgación, en procesos de sensibilización, invitarlos y decirle, bueno, venga. Entonces, ellos venían, trabajaban un rato, a veces solo iban a conversar, entonces alguno de los compañeros conversaba con la persona, se les explicaba lo que estamos haciendo, por qué lo estábamos haciendo, a veces se reían, a veces les dábamos un cafecito o un fresquito, lo que andábamos ahí, ¿verdad? Y lo hacíamos y los íbamos apropiando de los procesos. No podemos desligar los procesos de investigación, ¿verdad? Porque con la parte social. O sea, porque además tiene que tener un objetivo lo que estamos haciendo. Si yo hago una investigación por hacerla, pues bueno, qué bien, pero ¿hacia dónde va? ¿A quién va a beneficiar? ¿Verdad? Entonces creo que esa parte en la parte de transformación social, como indicabas, es sumamente importante y además enriquecedora, porque uno aprende montones. Aprende montones porque entonces llegaba una señora y me decía, no, pero es que a mí me sirve esto y esto y esto. Ah, qué interesante, ¿verdad? O yo tengo de tal cosa, o mejor siempre la de este lado porque tal. Y nosotros, pues también le hacíamos caso, o sea, tampoco uno tiene que ser así como, no, eso es lo que yo digo y punto. No, más bien hay que hacerlos, involucrarlos dentro del proceso. Uno les comenta lo que uno sabe, ellos nos comentan lo que sabemos y empezamos a hacer una vinculación, ¿verdad? Y ahí no había más ni menos, o sea, teníamos estudiantes de la zona, teníamos estudiantes universitarios, estaban los muchachos de la municipalidad, estaban algunos compañeros del SINAC, habían muchos sectores. Y simplemente es como conversar, llegar a acuerdos, inclusive, bueno, el tema importante está de la hacienda, ¿verdad? Saber negociar, hasta eso hay que aprenderlo. A mí me cuesta muchas veces ciertas cosas cuando, ¿verdad? Se presentan. Por ejemplo, tuvimos algo, y se los cuento como anécdota a las chicas también, que no querían negociar con mujeres. Éramos 2 mujeres del equipo. O sea, y era rudo. Entonces, bueno, había un integrante, ¿verdad? Que entonces era que ya ciertas personas, él estaba acompañado con alguna de nosotras. Esto pasa, pero yo no me puedo enojar. Entonces, ¿cómo lo manejamos? ¿Verdad? ¿Cómo manejamos? Porque es una realidad. Entonces, ¿cómo integramos todos estos procesos con la comunidad, con todo el área de influencia de ese sector donde vayamos a trabajar? ¿Verdad? Yo creo que es muy enriquecedor, frustrante en algunas cosas, ¿verdad? Que cuando uno se presenta y uno lloraba ahí, bueno, no tanto así, pero uno decía, las plantas. Cuando digas, todas se las habían cortado, y uno decía, bueno, vamos de nuevo, ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, yo creo que siempre hay que preguntarse eso, bueno, ok, usamos esta técnica, no funcionó, ¿qué hacemos? Ok, ¿a quién contactamos? Involucramos, ¿quién nos falta? ¿Verdad? Y los mismos miembros de la comunidad te van diciendo, es que hay un grupo así, 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 tal cosa. Ya uno sabe dónde tocar la puerta, ¿verdad? Y uno va trabajando. Pero en todos los proyectos de investigación es importante la transparencia, ¿verdad? Con los vecinos, con la comunidad,
con los entes que están ahí. No es fácil, pero es sumamente importante. Y cuando ya uno ve que todos ellos están ahí involucrados, que ellos están sembrando con uno, que ya se organizan, que recogen basura, que identifican quién es el que llega a cortar. Nos pasó que los rótulos que habíamos puesto los iban a quemar para hacer una fogata. Y un vecino se dio cuenta y los recogió, se los llevó, ¿verdad? O sea, las fiestas que se hacen ahí. Pero tampoco podemos juzgarlos. ¿Por qué? Porque sabemos que esa realidad es complicada. Esa realidad que ellos están viviendo es súper complicada. Entonces hay que saber entender, saber leer, ¿verdad? De ir trabajando poco a poco. Pues a veces a uno se le acaban las ideas y por allá alguien de la municipalidad le dice algo, mira, ok, sí está bien, súper bien. O un mismo vecino le dice, mira, ¿por qué no lo manejamos de tal otra forma? A veces uno entre la misma angustia, a veces tampoco como que visualiza caminos, ¿verdad? Hacia dónde, qué material utilizar, cómo hacerlo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que todos los aportes hay que tomarlos en cuenta, los de la comunidad. Siempre ellos van a tener, ellos son los que viven ahí, ellos son los que conocen la zona, ¿verdad? Por ende, es importante escucharlos y tomar mucho de las recomendaciones que ellos hacen y la importancia de la vinculación. Investigadores, estudiantes, mujeres, ¿verdad? Es sumamente importante. Muy amable, doctora Bonilla, por sus apreciaciones. Creo que han sido de mucho valor, no solamente para mí, sino para los compañeros y los estudiantes que de alguna manera inician estos procesos y van a tener que lidiar con eso. Creo que la incorporación suya en el programa de doctorado pues, va a ser de mucho bien y la vamos a estar molestando para que nos apoye en ciertos procesos. Muchísimas Con gracias. muchísimo gusto para servirles. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. También la profesora Alicia Fonseca Sánchez tiene levantada la mano. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Verónica, quería Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, qué bueno verla por felicitarla acá. porque me sentí estoy ingresando a la cohorte del 2023 en el énfasis de cultura y ambiente este año, y me sentí muy identificada con su charla, ¿verdad? Porque bueno, en todo, en todo, ¿verdad? Nosotros tuvimos un proyecto de investigación y extensión allá también en Juan Viñas y me siento en sus pies, ¿verdad? Cuando uno ve como está abordando un problema ambiental específico, algo muy puntual y focal, y estos son problemas complejos, ¿verdad? Los problemas ambientales se convierten en problemas complejos. Y nosotros tuvimos pues también una serie de limitaciones y cosas también muy relacionadas con lo que usted contó. Pues Sí, quería duro. felicitarlos porque les tocó también en la época más fuerte de la pandemia, y bueno, pues lograron sembrar muchísimas plantas, ¿verdad? Y eso, como le decía yo también aquí a los compañeros del grupo de investigación del proyecto, y ya eso es un gran avance de verlo plasmado eventualmente en un grupo gestor que hizo una propuesta de restauración a que se implementara la restauración gracias a la participación de ustedes en la licitación. Quería hacerle dos preguntitas rápidas. ¿Qué percibe, qué percepción tuvo con respecto a eventualmente el seguimiento que podría darle SINACO la municipalidad a este proceso que ustedes hicieron? En el grupo gestor, allá se conformó un grupo gestor y se planteó un eje de restauración ecológica. Fue una de las cosas que implementaron, esto que nos contaba en la charla Verónica. Sin embargo, pues existen muchas limitaciones allá institucionales, económicas y de todo. Eso está plasmado eventualmente, pues mantener esa restauración, pero ya digamos muy personal, desde su punto de vista de investigación y todo, ¿qué percibe usted con respecto a ese posible seguimiento? Esa es una. Y la otra es con respecto a este abordaje complejo, ¿verdad? De ese problema ambiental, cómo eventualmente se convierte, o sea, cómo eventualmente, qué recomendaciones para poder tomar en cuenta diferentes disciplinas, otras áreas, para poder resolver este tipo de inconvenientes que vamos encontrando. Gracias, Verónica, y mucha felicidad, de verdad que ya lo pudieron concluir. Sí, gracias, Alicia. Mira, a ver, la perspectiva o la percepción más bien.
A ver, a nivel participativo, a nivel de la comunidad, pues hay muchas personas dispuestas a seguir. Lo que pasa es que esos procesos, bueno, como les mencionaba al inicio, y vos lo conoces, el tema de restauración jamás en 2 años va a ser. O sea, sin embargo, nosotros vimos buenos resultados. Creo que las especies que utilizamos fueron clave, ¿verdad? Para poder quitar ese agente perturbante y entonces, bueno, quitarlo no, porque no, mentira, no se quitó, pero sino ir de a poco avanzando en el proceso. O sea, fueron solo 2 años, 2 años duros en el sentido de que se necesita un cuerpo de mucho más grande de participantes, ¿verdad? Hay que darle un buen mantenimiento y seguimiento. Entonces, hacer tan poco tiempo, sí hay grandes avances que lo vieron los miembros de la comunidad, que estaban contentos con el proceso. Lo que pasa es que es más complicado. Yo creo que sí, si no hay o debería haber alguien guía ahí. O sea, ya nosotros nos fuimos, lastimosamente. O sea, les mentaba, fue un proyecto de 2 años. A mí me sorprendió, yo dije, bueno, está bien, pero me sorprendió un proyecto de 2 años de restauración, o sea, jamás. Mínimo son 5 años. Y para ver resultados. Igual nosotros vimos buenos resultados que dijimos, bueno, qué lástima. Y como lo mencionábamos a los compañeros del SINAC, denle seguimiento. Si no hay un seguimiento y un control, por ejemplo, de zacate gigante, pues se puede perder todo ese esfuerzo. Y lo cual sería lastimoso porque los compañeros del área, digamos, de compañeros o estudiantes que estaban allí participando en el proyecto, de la comunidad, los miembros de la comunidad, pues estaban contentos, pero ellos ocupan a alguien más, ocupan un líder. Pues ahí tuvimos varias personas que fueron las que tuvieron iniciativa después de realizar, que hacían fiestas y todo el asunto. Entonces el IBI recogía la basura, recogía las botellas, inclusive las llevaba a reciclar, o sea, todo un proceso que yo dije, bueno, qué dicha. Identificamos varias personas, líderes en eso, que estaban tomando, o sea, que interiorizaron el proyecto. Para mí, personalmente, faltó un poquito más de tiempo para poder amarrar a todos los miembros de la comunidad. Ojalá bueno, y que además que sabemos que, por ejemplo, el tema de la municipalidad, pues tampoco tiene personas dispuestas para eso, o sea, cuesta, ¿verdad? Y por el tema presupuesto, por el tema de personas que estén trabajando ahí. Pero sin embargo se puede hacer bastante. Hay una gestora ambiental ahí que de pronto podría hacer algún proyecto interesante involucrar a la comunidad y darle seguimiento, ¿verdad? Con los mismos estudiantes también se le puede dar seguimiento y creo que pueden hacer cosas extraordinarias porque ya nosotros lo vimos y quedamos fascinados con eso, ¿verdad? Entonces, hay que seguir, o sea, sería interesantísimo y creo que sí se puede hacer, requiere un poquito más de esfuerzo realmente y de voluntad también, ¿verdad? Porque mucho es por amor, por amor, porque no hay, o sea, no hay a veces a dónde agarrar, pero se pueden hacer muchas cosas, Alicia. Ojalá que si ustedes siguen por allá, de verdad que continúen, que sus chicos por allá puedan continuar con los procesos. Ya se hizo un gran esfuerzo, se avanzó bastante y pues, ojalá realmente Sí, que los por eso gestores... por Adelante. eso por eso le preguntaba, porque nosotros finalizamos ya también el proyecto allá y ese es donde uno dice, se dio en el nuestro, pues era más enfocado hacia la gestión integral del recurso hídrico, ¿verdad? La parte de calidad y todo, pero queremos ver si se propone una actividad académica, ya no vamos a tener pues un financiamiento fuerte y nada, por lo menos para dar un tipo de acompañamiento y seguimiento a ciertas actividades que planteó el grupo gestor en el plan de trabajo de la cuenca. Entonces, entre eso y poder fortalecer un poquito ahí eventualmente quién va a ser el líder de allá, porque ni de las universidades terminamos los proyectos y nos salimos, ¿verdad? Sin embargo, creo que existe, ya de parte de nosotros queremos como darle ese seguimiento para que no muera, ¿verdad? El asunto, más con tanto esfuerzo que se realizó, pues ahí pues vamos a ver si lo logramos. Muchas gracias. Claro, ahí con muchísimo gusto, si algo necesitan algo, aquí estamos. Gracias. En la medida de lo posible, ahí estaremos. No sé si alguna otra persona tiene alguna otra pregunta o algún comentario.
Yo quisiera hacer un resumen súper rápido también, si no tienen algún otro comentario de lo que nos habló Verónica. Me, obviamente puedo omitir partes importantes, pero creo que nos habló entonces de la importancia de vincular a los actores en un proceso de investigación y extensión. Creo que uno de los detalles importantísimos son estos grupos interdisciplinarios trabajando en el campo. El diagnóstico, que es algo que no podemos evitar, tenemos que saber, no podemos tener ideas preconcebidas para los que trabajamos en este tipo de áreas. Poder ir al área y visitar el área, ¿verdad? Por ahí algunas personas hablan de visitas parabrisas o visitas Toyota, esas no funcionan, ¿verdad? Hay que gastar un poco los zapatos. Caminar. Hay que caminar, hay que sudar un poquito, ¿verdad? Y darle de comer a los zancudos también. No duda. La perseverancia, increíble, ¿verdad? Hay que tenerla. Vamos a enfrentar siempre problemas cuando trabajamos con comunidades y con personas por diferentes, digamos, niveles educativos, digamos, la percepción que tenemos Realidades. del tema ambiental, sobre, digamos, cuál es el uso que le queremos dar a un sitio, la reeducación, ¿verdad? A estas personas hay que volverles a educar para que puedan ver esto. Y creo que un aspecto súper importante que los insto a todos siempre a trabajar es en equipos que tengan equidad, ¿verdad? Vemos cómo sabemos los que trabajamos con este tipo de comunidades lo difícil que es muchas veces el respeto, digamos, a nuestras compañeras, y somos también nosotros que llegamos ahí el que debemos de pedir muy respetuosamente que respeten a nuestras compañeras, ¿verdad? Y darles el lugar que corresponde en una sociedad que cada día más va cambiando y que esto depende del esfuerzo de todos y de todas. Así que traté de hacer un resumen súper corto. Súper bien. Verónica, muchas gracias Muchísimo de gusto. parte del Docinae. Y no sé si todos pudieran encender la cámara y ver si podemos lograr alguna foto donde estemos aquí. Para dejarla para el recuerdo ahí. Veo cámaras encendiéndose, voy a esperar unos segundos. Muy bien. Estoy sacando una. Y finalmente otra más. Bueno, pues muchas gracias a Don todos. Edwin, si me permite un segundito nada más. Sí, claro que sí. Sí, para comentarles a los compañeros que próximamente vamos a empezar a trabajar un proyecto de restauración de manglares en Tidives. Por si alguno de pronto está interesado en algún proyecto de trabajar en un proyecto de esto, nada más me contactan y con muchísimo gusto. Vamos por iniciar, o sea, estamos en la construcción de la propuesta. Ya tenemos algunas ideas, estamos en ese proceso, estamos trabajando con la sede de Orotina. Y Muy bien. entonces, si alguno de pronto quiere desarrollar algún tema de estos, con muchísimo gusto, o alguna gira, lo que necesiten, al doctor Moreira, cualquier cosa, estamos para servirle y ojalá aprovechar también esta oportunidad. Tengo también una persona en mente que podría colaborar muy bien. Excelente. Luego conversamos. Gracias. Listo, perfecto. Muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Nos vemos. doctora Sí, Bonilla, y a Gracias, todos. hasta luego. Conectados. Hasta luego. Tengan una buena tarde. Nos Luego, vemos mañana. que descansen. Igualmente, Bueno, hasta luego. chao. Buenas tardes, gracias. Luisito, Le pueden quédate un parar la momentito. grabación. Sé que estoy. Por favor. Eso voy.